Hola chicos, Química 2. En el vídeo 1 habíamos visto que no podemos empezar la química sin saber lo que es una sustancia. Y para ello habíamos recurrido a dos lupas. Una, el aspecto externo, sabor, color, etc. Y otra, sus propiedades físicas, que las habíamos enumerado, por cierto, bastantes. Y ahora vienen sus características químicas, que serán, digamos, las más decisivas. O sea, una sustancia nos podrá engañar por el color, igual que otra, nos podrá engañar por su densidad, igual que otra, pero no nos engañará por su característica química, es decir, su composición química. ¿De qué está hecho? O sea, profundizando en esa sustancia, llegando hasta sus partículas más elementales, esas que los griegos llamaron átomos, nos daremos cuenta de si esa sustancia está siempre compuesta de los mismos átomos, en cuyo caso será la misma sustancia. No, es que es casi parecida, pero tiene átomos diferentes. Ah, entonces es otra sustancia. Y, además, esta característica química, que es la de su composición, no varía, se nos presente esa sustancia en la fase que sea, es decir, en fase líquida, en fase vapor, en fase sólida, no varía. Siempre la proporción de átomos y la clase de átomos que forman esa sustancia es la misma. Cojamos un ejemplo con nuestra queridísima sustancia, quizás la más abundante y la más traída, el agua. Cogemos agua pura, lo que llaman agua destilada, de la que han extraído las sales minerales, esas que se han disuelto cuando caen en la tierra. Fuera esas sales y tenemos agua destilada, a veces también la llaman desmineralizada, aunque hay una ligera diferencia. O sea, agua pura, destilada. Si tú la echas pues en un recipiente pequeñito, un tubo de ensayo, ya tenemos agua destilada. Y la calentamos, va subiendo de grados y llega un momento en que bulle, hierve. Hemos llegado al punto de su ebullición, que precisamente lo han cogido para formar el termómetro centígrado, diciendo, no, este punto de calor, este nivel de calor, va a ser los 100 grados centígrados. Bien. Entonces, este vapor que sale por aquí de forma tumultuosa, que es la ebullición, lo recogemos, pues qué sé yo, poniendo aquí un tapón perforado con un tubito, para que no se escape el tapón por los lados, que salga por aquí, y este tubito de cristal lo retorcemos. Sí, se puede retorcer. Con calor, el vidrio se queda en un estado pastoso, blando, y tú puedes hacer con él casi lo que quieras. Así se hacen las botellas, etc. Bueno, pues lo enroscamos así. Oiga, parece una serpiente. Es que precisamente este aparato se llama serpentín, de serpiente. Claro, por aquí es el tubito, o sea, no es el tubito, clic, y llega aquí y sale. Todo este serpentín lo envolvemos en otro recipiente especial hecho para él, cerradito por aquí, pero por aquí abierto. ¿Por qué? Porque por aquí meteremos agua fría, que es la manera como queremos enfriar el vapor que está saliendo por el serpentín. Oiga, pero si mete usted agua fría tendrá que salir por algún sitio. Bueno, pues que salga por ¿dónde? Por arriba. Que salga por aquí. ¿Y qué hará luego con ese agua? Pues o la tiro o la llevo a enfriar en un congelador y la vuelvo a meter por aquí. ¿Y qué habrá pasado en el serpentín? Aquí teníamos líquido, aquí teníamos vapor y empieza a caer por aquí, se forman gotitas pequeñas al principio, luego gotitas más gruesas, luego prácticamente el líquido que sale otra vez por aquí goteando. Lo recogemos en otro recipiente
y examinamos la composición química de este agua y de este agua, es idéntica. Es decir, ha pasado por las fases que sea, pero no ha variado su composición química. Lo mismo, vamos a jugar con el estado sólido para tener ya el experimento completo. Si ese tubito con el agua destilada lo meto en un recipiente que tiene una mezcla refrigerante hecha, pues no sé, con el mismo agua, hielo y sal, que baja la temperatura mucho, hasta 21 grados, me parece que la puede bajar bajo cero. Entonces, claro, roba calor al agua que has metido aquí con el tubito y empieza a formársete hielo y acaba todo esto hecho hielo. Lo sacamos de aquí, el hielito, le dejamos que reciba calor del entorno, sin ponerle un mechero Bunsen ahí para calentarlo, no, solo con que le dejes en el entorno, que no sea el entorno, por supuesto, de Alaska, en invierno, no, un entorno normal que suele estar sobre cero. Entonces el calor del ambiente va calentando el hielo y se vuelve a formar agua. Miramos la composición química del agua antes de pasar por el hielo, por sólido, y la que ha resultado después del sólido pasado otra vez al líquido, y resulta que es la misma. Esa es una característica química, su composición. Luego, más adelante, veremos que efectivamente los átomos que formaban la parte más pequeñita de agua, o lo que se llama una molécula, una mollita, una miguita, que es lo mismo, molécula o miguita es lo mismo, bueno, pues estaba formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y todo el agua, la parte que cojas de agua, al ser una sustancia homogénea, es decir, toda igual, en cualquiera de sus componentes, en cualquiera de sus partecitas, todas tienen la misma proporción. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esta es la fórmula del agua. Empezamos a saber fórmulas. Y esta, pues bien se merece que sea una de las primeras, la H2O, agua. En fin, y eso sería su característica química. Dice, sustancias químicas. Dice, hay muchas. En la naturaleza hay muchas. Pero siempre están unas con otras, mezcladas. Por ejemplo, una pera. Deducimos que tiene agua. Claro que tiene agua. Pero ese agua está mezclado con otros líquidos, con otras sustancias. Estará conteniendo sales minerales, sustancias azucaradas, orgánicas, muy buenas, muy ricas, que son las que dan el sabor a la pera. Es decir, sustancias hay muchísimas. El vino mismo, todos los zumos, la savia de las plantas, todo eso son sustancias. Las piedras. No creamos ahora que las sustancias han de ser todas líquidas. No, se presentan también en estado sólido. El aire, una sustancia, pero está mezclada. Se ha comprobado que ahí hay distintos gases. ¿Ves? Hay sustancias naturales, el aire, pero están mezclados. Y luego habrá que acometer el separarlas para ver qué son. Ese es el sistema que emplea la química. El análisis. Análisis. Lisis significa rotura. Entonces, ¿qué es un análisis? Es romper, partir ese cuerpo, esa frase, ese componente de lo que sea, y lograr separar sus sustancias. Lo mismo que en gramática, separamos una frase y decimos, esto es el sujeto, esto es el predicado, en el sujeto hay un sintagma nominal, hay un nombre, verbo, adjetivo. Estamos haciendo análisis, rotura de las partes
en química también. Y luego, para poder convencernos de que realmente esas son las sustancias, pues oye, dar a la inversa, es decir, coger esas sustancias simples que creemos que son simples, juntarlas, lo que llamamos síntesis, y volver a hacer esa sustancia completa. Y entonces en el camino de ida y en el camino de vuelta nos habremos convencido y habremos determinado bien cuáles son esas sustancias. Mira, te voy a decir algunas sustancias ya para que empecemos a tomar contacto con la química. Y te dice aquí, una sustancia, el oxígeno. Y tú te preguntas ahora, bueno, pero a ver, ¿el oxígeno es un átomo o es una sustancia? Hombre, es las dos cosas. Si solo coges una partecita insignificante es un átomo. Pero si dejas que un átomo se junte con otro átomo, entonces ya se tranquiliza, porque un átomo solo, imposible. Quema todo lo que encuentra, lo oxida. Ahora, cuando encuentra un hermanito suyo le dice, dame la mano. ¡Buah! Dice, vale, entonces ahora ya no oxido a nadie. Y forman la partecita más pequeña de una sustancia, que sería la sustancia oxígeno, formada como mínimo por 2 átomos de oxígeno. Pues dice, para que veas, punto de fusión, es decir, ¿a qué temperatura se funde? Oiga, está hablando usted del oxígeno que se funde, que se derrite, pero si el oxígeno es vapor, sí. Pero tú con máquinas has podido enfriarlo y se hace líquido. Sigues enfriando, se hace sólido. Cubitos de oxígeno puro. Pues dice que eso sucede, el paso de sólido a líquido o de líquido a sólido del oxígeno, sucede a menos 219 grados centígrados. Ríete de las temperaturas del polo, que son unos 50 y tantos grados. Aquí no. Aquí se ha bajado unas temperaturas inmensas. Todo por sistemas mecánicos, físicos, etc. Cuando del sólido ha pasado a líquido, en el punto de fusión o licuefacción, que es el mismo, y quieres calentarlo para que ese cubito de oxígeno se derrita y salga oxígeno líquido. Lo dejas que se caliente o le das un poquito de calor y cuando llega a menos 183 grados, claro, porque el termómetro, estamos bajo cero, si esto es el cero, el menos 219 está aquí, y si vamos subiendo, es que va disminuyendo en valor absoluto y llegaríamos al menos 183 grados, que aquí es cuando se pone líquido. Y vemos que ese líquido hierve. Y sale por fin el vapor. Sale por fin el vapor. El oxígeno, vapor. Que es, o gas, que es el que tenemos aquí. Respiramos y gracias a él vivimos, porque le dejamos que nos queme un poquito, solo un poquito, por dentro. Lo suficiente para que nuestro cuerpo esté caliente, que es lo que hace al quemarse. Nos calienta, produce calor, como todas las quemas, como todas las combustiones. Y su densidad, otra característica física, es de 0,013, es decir, 10 milésimas de gramo por centímetro cúbico o kilos por litro. Si multiplicas por 1000, pues tendríamos un kilogramo por litro. La densidad se puede dar y se suele dar en estas dos unidades, de masa y de volumen. Otro, el monóxido de carbono. Monóxido de carbono, que dicen mono, porque solo tiene un óxido, mono significa uno, un óxido de carbono. Un cuerpo muy peligrosillo, porque cuando quemamos algo que contiene carbón, como es la leña, o el carbón mismo,
Si lo hacemos con abundancia de oxígeno, pues da el CO2, que va a la atmósfera, lo puedes respirar, tú mismo y yo echamos CO2. Cuando hacemos así, echamos CO2 con el carbono que hemos quemado de nuestro cuerpo. Y ese dióxido de carbono, que también lo echan las plantas porque ellas respiran también, como nosotros, no es venenoso. Incluso lo cogen y lo meten para hacer presión en el interior de una botella líquida y que haga burbujitas, que son las bebidas carbónicas. Pero no hablamos de este. Hablamos de otro cuando se quema con escasez de oxígeno, que entonces en vez de hacerlo con 2 átomos de oxígeno, solo lo hace con 1. Este, que suele salir cuando una combustión, por ejemplo, de un brasero, ya ha cogido casi todo el oxígeno de la habitación y dice, uy, tengo poco, pero él sigue ardiendo, sigue quemando. Y entonces, en vez de hacer dióxido de carbono o anhídrido carbónico, hacen monóxido de carbono. Este te deja así, adormecido, te mueres. Sí, no me he equivocado. Te mueres sin sentirlo. Por lo tanto, muy peligroso. No debes tener nunca un brasero en una habitación cerrada. Tiene que haber paso, salida y entrada de aire. ¿Es que se enfría la habitación? Sí, hijo. Pero si no se enfría un mínimo, te mueres. Y todos los años hay que lamentar muertes de este tipo. Porque no solo sucede quemando leña, sucede quemando cualquier gas o cualquier sustancia combustible. Si no hay entrada y salida de aire generoso, que por eso en las instalaciones de gas en las cocinas te exigen que tenga una trampilla por debajo de entrada y otra por arriba de entrada y salida o de entrada y salida por abajo, y a veces dice, oye, es que entra frío por ahí, tapa eso, y ponen ahí algo. No hay que hacerlo nunca. Ese es el paso de aire que te puede salvar la vida. Pues este monóxido de carbono, que es un gas, claro, también tiene el punto de licuefacción, o de solidificación, a menos 207 grados centígrados. El punto de ebullición a menos 192 grados. Y su densidad es todavía inferior en una 10 milésima a la del oxígeno, lo que le hace todavía más peligroso, porque cuando se produzca por ser... O sea, el oxígeno sí iría al fondo, porque es un poquito más denso, y el dióxido se colocaría encima. Pero claro, como precisamente el monóxido de carbono se ha producido a base de comerse el oxígeno, no habría oxígeno y quedaríamos en una atmósfera de monóxido de carbono. Vale. El agua, nuestra amiga el agua, el H2O, pues ya sabes, hielo a 0 grados, o licuefacción, que se derrite también a 0 grados, ebullición a 100 grados, que lo cogieron de modelo, y densidad, también cogida de modelo, densidad 1 gramo por centímetro cúbico. Un centímetro cúbico de agua, un dadito así de agua pesa 1 gramo. Por definición, los científicos lo llamaron así. El magnesio, que ya es un metal. Pues mira, un metal y sólido. Entonces, si es sólido, para que se haga líquido, es decir, su punto de licuefacción, hay que calentarlo hasta 650 grados, pero ya positivos. Hay que darle fuego, calentarlo en un recipiente, y al llegar a 650 grados vemos que se hace líquido. Seguimos calentando y cuando llegásemos a 1120 grados empezaría a hervir y saldría vapor de magnesio. Su densidad es más denso que el agua, es de 1,74 gramos por centímetro cúbico. Otro cuerpo. Nuestra famosa sal, el cloruro sódico, la sal de cocina. Oiga, pero la sal de cocina también la va a hacer usted líquido. Sí, la vamos a calentar
Y cuando llega a 808 grados, la sal se derrite, como se derrite la piedra de un volcán. Solo es cuestión de darle más temperatura. Y si seguimos calentando a 1465 grados, la sal, el líquido de sal, hierve. Y lo que sale es vapor de sal. Su densidad es mucho mayor que el agua, por eso cuando la echas antes de que se derrita, se va al fondo como una piedra, porque tiene 2,16 gramos por cada centímetro cúbico. Y por último, vamos a coger otro de los más conocidos, el hierro, que en latín era ferrum, y en castellano, pues ferro, ya sabes que la F se convierte en H y viene lo de erro, y luego esa E fuerte se diptonga y acaba en ye, hierro. Bueno, pues el hierro, para que se haga líquido, hay que calentarlo a 1535 grados. Cuando ves un soplete oxiacetilénico de un obrero que está ahí al hierro lanzando una llamarada finita, que concentra todo el calor en un punto y acaba cayendo gotitas de hierro, ese hierro líquido está como mínimo a 1535 grados. Si en un crisol, es decir, en un recipiente que aguante muchísima temperatura, que eso es un crisol, siguiésemos calentando ese hierro, el líquido, llegaría a hervir, ¿a qué temperatura? A 2800 grados. Vamos, como para que te caiga algo en la mano, te hace un agujero. Claro que el vapor, imaginemos que se iría hacia arriba. Y su densidad es de 7,86. Es decir, si coges un dadito de esos del parchís, pero de hierro macizo, que tiene un centímetro de lado, porque es un centímetro cúbico, no necesitas pesarlo. Si te sabes la densidad, eso pesa 7,86 gramos. Y si coges una botella o un pack de esos de leche de litro, te imaginas que estuviera lleno de hierro y le quitas el cartón, es decir, para que solo quede un litro de hierro macizo, eso pesaría 7,86 kilogramos por cada litro. Como resumen de las sustancias químicas, para que te quede más claro, te voy a poner un esquema, un cuadro sinóptico, que sí te servirá para cuando te pregunte el profe, oye, clases de sustancias, pues bueno, las sustancias químicas, que son esas que son uniformes y tienen la misma estructura atómica por dentro, las sustancias químicas pueden ser heterogéneas, sustancias heterogéneas y sustancias homogéneas. Sustancias heterogéneas, oye, pues mira, tienes ahí agua, pero tienes cubitos en el agua. Oiga, pero solo es agua. Agua líquida y agua sólida, pero solo es agua. Solo es una sustancia. Pero presenta un aspecto heterogéneo porque está en dos fases. Y yo diría que hasta en tres. Porque aunque no lo veas, del líquido se está desprendiendo siempre un poquito de vapor de agua, que ya lo demostraremos en otras lecciones. Bueno, pues ahí tendrías una sustancia química heterogénea. Pero si solo tienes agua, o en un recipiente ya solo tienes vapor de agua, es decir, que está solo en una fase, o es sólida, entonces dirías que es una sustancia homogénea, es decir, que presenta el mismo aspecto. Estas, las sustancias homogéneas que presentan el mismo aspecto en todas sus partes y componentes, pueden ser disoluciones y pueden ser sustancias puras. Oiga, ya me está diciendo usted que estas disoluciones no son puras. Efectivamente. Pero no las van a llamar impuras, que parece que fueran pecadoras. Entonces las llaman sustancias disueltas, disoluciones. Y aquí habrá, por ejemplo, agua salada.
Tú coges agua salada, oye, y es homogénea. No hay manera de distinguir dentro una parte que sea salada de otra que no sea salada. Tiene toda la misma composición. Pero no es una sustancia pura, porque ahí luego hemos comprobado y podemos comprobar que hay agua, pero también hay cloruro sódico, que es sal. Luego no es una sustancia pura. A esto lo llamamos una disolución, que ya entrará en el vídeo siguiente más específico lo que es una disolución. Y por último, dentro de estas sustancias puras, estas y así, que tienen todas sus partes el mismo componente y la misma composición atómica, se distinguen en si tienen todos los átomos iguales, elementos. Oye, hemos cogido un trozo metálico, lo hemos analizado y hemos visto que todas sus partes, todas sus moléculas, todas sus partecitas, solo tienen una clase de átomo, que es el átomo de cobre. Y no tienen más átomos. O sea que además de ser sustancia, solo tiene una clase de átomos. Entonces eso, además de sustancia pura, lo llamamos elemento. El cobre es un elemento, el hierro es un elemento, el oxígeno es un elemento. Ahora bien, si hemos cogido, aun siendo una sustancia pura, como el agua, y vemos que tiene varios átomos diferentes, como son el hidrógeno y el oxígeno, en todas sus partes, entonces diremos que eso es un compuesto. O sea, elemento o sustancia pura simple, podríamos llamarla, y sustancia pura compuesta, que sería el resto de los componentes. La glucosa, pues es un compuesto. Oiga, pues se vende solita, es homogénea, etcétera, sí, es una sustancia pura. Pero no solo tiene un átomo diferente, tiene 3 clases de átomos como mínimo que recuerdo yo ahora, que serán el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Posiblemente tenga alguno más, pero ahora mismo no, me parece que no tiene más, tratándose de la glucosa. Bueno, pretendo no haberte aburrido, como siempre. Y vamos a cortar aquí ya para ir luego al tercero con las disoluciones, que son súper interesantes. Hasta luego.